gazoblog, madre mía. ¡Hoy va! Antonio, sube por aquí. Sí, sí, mejor. Una entrada triunfal, Antonio. Empezamos generando suspense, ¿eh? Ya, y un poquito de tensión. Me siento al borde de la tarima para crear suspense. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Benvinguts. Estamos encantados, como no, y más que vernos las caras a los tres, de estar aquí esta tarde con todos vosotros en este maravilloso Festival MOT, que como sabéis, el tema de este año es Panic, Literatura y Po. Y por tanto, pues claro, había que invitar a dos supermasters de la novela gráfica, del cómic, del tebeo, como lo queramos llamar, además relacionados con la literatura y con el miedo, con la literatura gráfica y con el miedo. Así que si os parece, os presento, ¿vale? Os voy a presentar brevemente. Antonio Altarriba, aquí a mi derecha, novelista, ensayista, guionista reputadísimo, catedrático de literatura francesa de la Universidad del País Vasco. Obtuviste en 2010, junto a Kim, el Premio Nacional de Cómic por el arte de volar. Y tus obras han sido publicadas además en multitud de países, cosechando distinciones de todo tipo. El Gran Premio de la Crítica Francesa por Yo Asesino, que es la primera entrega de la trilogía egoísta de la que hablaremos hoy en profundidad. La vamos a diseccionar un poquito. Bien. Y has sido galardonado también con el Gran Premio de Cómic de Barcelona. Y una cosa que me encanta a mí, que es que eres creador de la Fundación El Arte de Volar para la promoción de la creación e investigación sobre cómic. Y para ayudar a investigadores, a dibujantes jóvenes, ¿no? Sí, Y autoras y autores a que nos interesemos por el cómic. Y a mi derecha, a mi izquierda, el ilustrador e historietista Keiko, que comienzas en la revista Madrid, tus primeros pasos como dibujante a mediados de los 80. Tus ilustraciones y tus cómics han poblado las páginas de un montonazo de revistas y de periódicos. Todas desaparecidas. Ya. Bueno, El País está abierto, ¿no? Sí, El País sí, Bueno, como periódico. pero ahí en El País trabajé poco, ¿eh? Si me llegan a dejar un par de meses más, lo cierro también. También en El Mundo y el ABC, que están abiertos. Sí, yo a todos. Sí. A todos, sí, sí. Y como historietista, pues has colaborado con otros guionistas también, aparte de con Antonio, como Ramón de España, Felipe Hernández Cava. Tenemos en mente trabajos tuyos maravillosos como Cuatro Botas, que es tuyo personal. Y bueno, y en efecto eres guionista, como digo, con Antonio Altarriba de la trilogía Yo Loco, y también del Perdón y la Furia, del que vamos a hablar hoy, ¿eh? Yo soy Meri Cuesta, soy crítica de arte y crítica de cómic y comisaria de exposiciones, y ya está. Hoy he venido de moderadora solamente. La dinámica de la mesa de hoy es que primero vamos a empezar, como os digo, vamos a diseccionar algunas... a ver, ¿para dónde apunto? Para acá. Esto es para atrás. Aquí. Uy. Aquí. Vamos a diseccionar, como os digo, estas cuatro obras de estos dos autores, pero en paralelo a los temas que irán saliendo, nuestro amigo Keiko va a hacer un dibujo en directo. ¿Mola o no mola? Bueno, ya veremos. La que no veas. Bueno, a ver cómo queda, ¿no? Sí. Así que tú cuando quieras, Keiko, empiezas, ¿vale? Y luego, pues a medida que vayamos charlando, vamos pinchando la cámara de Keiko a ver cómo va ese dibujo y si nos mete mucho miedo o no nos mete mucho miedo. Bueno, tampoco es cuestión, ¿no? De asustar. Bueno, pues vamos con algunos de los temas que están implícitos en estos cuatro volúmenes y que son un poco los recursos desde la narrativa gráfica que utilizamos o que utilizáis los autores para meter miedo, ¿no? Para generar terror. El primer recurso sería el de la voz interna, ¿verdad? Sí. El yo. De hecho, los tres volúmenes se llaman Yo Loco, Yo Asesino y Yo Mentiroso. Y es una forma de voz subjetiva que está totalmente asociada a la tradición del noir, ¿no? De la novela negra, y también en el cine, no solamente en la literatura, sino también en las películas, ¿no? El paradigma de película de novela negra sería Perdición, por ejemplo, de Billy Wilder, y si recordáis son esos asesinos que hablan desde, como vemos aquí, ¿no? Lo tuve claro desde el principio, cuanto mejor la mate, mejor vida le daré. Sí. ¿Por qué utilizasteis o por qué seleccionasteis esa voz desde el yo? ¿Es más aterradora que desde la tercera persona? Sí, bueno, en primer lugar yo creo que hablando de un tema tan
tan sugerente como el que habéis escogido para la palabra, el mot del festival, quizá uno de los pánicos, uno de los miedos que yo plantearía aquí como miedo fundamental, y es tanto más miedo en la medida en la que nos lo ocultamos, es el miedo a nosotros mismos, a lo que llevamos dentro, a aquello que no nos queremos ni siquiera confesar, ¿no? Si os dais cuenta, en la trilogía está formada por... son 3 yos, pero es una manera, por decirlo así, de presentarse de forma impresentable. Nadie dice yo soy un asesino, yo estoy loco, yo soy un mentiroso, ¿no? Normalmente la imagen que intentamos dar de cara al exterior, y yo creo que eso es muy representativo además de este mundo tan actual, que al mismo tiempo que vive una epidemia de extraordinaria corrección en las formas. Estamos hablando mucho de la cultura de la cancelación, estamos mucho de que no soportamos ciertos términos, incluso que nos parecen muy agresivos. Ahora salimos del debate sobre eso, sobre si hay que cancelar o corregir en la literatura infantil, sí, los cuentos, Roald Dahl, que Roald Dahl, que no se puede decir gordo, no se puede decir tonto, no se puede decir no sé qué. Entonces, es como un barniz de corrección. Yo tengo la impresión de que cuanto más negra, oscura y terrible es la realidad, más nos empeñamos en recubrirla de un barniz que sea impecable, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que yo quería plantear ya de entrada como una primera llamada, incluso una primera bofetada en el lector que se enfrenta a esa portada con ese título, es decir, bueno, yo ya empiezo acusándome, empiezo presentándome como lo inaceptable. El que ya sabes, simplemente a partir de este título, que hay un asesino que te está hablando de sí mismo como tal, que no tiene la palabra, no tiene el miedo a utilizar la palabra y el término, se dedica a hacer lo que es quizá lo que podríamos considerar el acto más condenable por excelencia a lo largo de toda la historia, que es matar a tu propio semejante. Además, a mí me parecía el cómic es no sé si en la sala hay aficionados al cómic, pero es un medio que se presta muy bien a la introducción de esta voz interior, de ese yo que se va explicando al mismo tiempo que va actuando. Porque en un mismo espacio, que es la viñeta, que es como si fuera la pantalla, nuestra pantalla de papel en la que se proyecta la acción, al mismo tiempo que el personaje actúa, vemos el cartucho en el que aparece reflejado su pensamiento. Y se puede crear dentro de una misma unidad narrativa un efecto de acompañamiento, de complementariedad. Pues sí, lo que piensa y lo que está haciendo o lo que está diciendo coinciden, se complementan, pero a veces puedes ver también cómo se oponen o incluso se contradicen. Entonces, ¿cómo vive un asesino en serie? Luego, espero que este sea un tema que tratemos. ¿Cómo vive un asesino en serie la justificación consigo mismo, con su conciencia, a pesar de dedicarse con regularidad y premeditación estudiadísima a matar a los demás? ¿Cómo se relaciona con su conciencia? ¿Cómo no solamente se lo explica, sino en el caso concreto de nuestro personaje, hasta incluso lo considera como una tarea comparable
a una performance artística. De hecho, en el caso de Yo Loco, sí, que es la... En el de Yo Asesino. Eso es, perdona, el de Yo Asesino. En el de Yo Asesino. Sí. Entonces, es eso lo que en un principio me hizo pensar en esto, en hacer una trilogía y coger eso, 3 arquetipos, el asesino, el loco y el mentiroso, y el ver no solamente cómo lo practican, sino cómo se lo explican y cómo se lo justifican. Y se lo justifican a sí mismos, exactamente, sí. En el caso del dibujante Keiko, cambia de alguna manera cómo planificas el dibujo, ¿no? Sabiendo que es el propio asesino el que está hablando en primera persona y no estamos asistiendo a una imagen distanciada de un asesinato en el cual tú no tienes nada que ver, digamos, ¿hasta qué punto te pones ahí en ese punto, en esa visión subjetiva? Claro, siempre en toda historia el punto de vista es fundamental, ¿no? Elegir un punto de vista u otro, o sea, equivocarse, por ejemplo, en el punto de vista siempre de una narración, o sea, puede suponer dar al traste por completo con lo que quieres contar, ¿no? Y también supone asumir unos riesgos, ¿no? En esta trilogía, sobre todo en el primer caso, ¿no? En el Yo Asesino, costaba mucho asumir que estabas dando vida y voz a un protagonista que es una persona que no tiene ningún pudor en reconocer que es un asesino y tal. Esto siempre implica, claro, dices, bueno, yo me distancio, ¿no? O sea, pero es muy difícil, es imposible, ¿no? Sobre todo cuando la voz, a mí me ha pasado con de hecho mucha gente cuando lo vea, porque esta es una pregunta recurrente, dice, vamos a ver, dice, el protagonista de la historia es Antonio, ¿no? Sí, se parece a Antonio, está dibujado con tus rasgos físicos. Sí, está. Aquí no se ve mucho, pero luego seguro que vemos alguna imagen que se nota más. Es Antonio porque yo no me pude sustraer en ningún momento, desde el momento en que leí la sinopsis del libro, no me pude sustraer a que la voz que estaba oyendo, la voz que estaba contando la historia, era la voz del propio Antonio, ¿no? O sea, porque hay muchos puntos... No me ha visto matar nunca, ¿eh? No, ni quiero, ¿eh? A mí lo que mates tú por ahí, pero conmigo nada, ¿eh? A mí no me metas en tus rollos. Y era así porque la historia, claro, tiene muchos puntos de contacto. Antonio se ha dedicado últimamente a contar su vida, ¿no? Y ha contado su vida primero ha contado su vida familiar y tal, que es, digamos, su vida buena, ¿no? Una vida llena de nobles sentimientos, ¿no? Porque ha tenido unos padres muy interesantes y él ha sabido contar muy bien sus vivencias, las vivencias de su padre en la guerra, el exilio, las vivencias de su madre a la sombra de todos esos acontecimientos históricos, ¿no? Pero una historia también tremenda. Y luego conmigo, a mí me eligió para contar su turbulenta vida interior, ¿no? Como profesor universitario que está deseando cargarse a la gente con unas justificaciones, pues sí, muy estupendas, muy llenas de filosofía y amor por el arte, ¿no? Sí. Pero en el fondo, al fin y al cabo, lo que va es a matar, a despedazar gente, a organizar unas escabechinas tremendas que yo he tenido que dibujar. Y a la vez lo más difícil es procurar que este personaje no sea del todo repugnante para el lector, ¿no? Porque, claro, es muy difícil, ¿no? Cuando tú puedes abordarlo de decir, mira, soy un asesino, soy un cabrón y tal, y hago esto y tal. No, nuestro personaje se explica, ¿no? Se explica y explica lo que hace, que precisamente lo hace sin ningún motivo, o sea, por el mero placer de matar, pero a la vez rodeado del contexto, tanto en la universidad como en sus conferencias y tal, sí que logra, yo creo, hacerse comprender un poco, ¿no? Porque denuncia, y yo creo, y ya termino, que sirve un poco como
yo cuando le decía a Antonio, digo, bueno, esto es un asesino, ¿vale? Pero también se puede interpretar como una metáfora sobre el artista en absoluta libertad, ¿no? O sea, sin ataduras ninguna, ¿no? O sea, la metáfora es extrema, pero un poco para mí también funciona como el yo voy a expresarme y ninguna norma, ninguna ley y tal me va a ser una Sí, cortapisa, lo que ¿no? sería un hombre en libertad, ¿no? Sí, Por así exacto. decirlo, entendida Sí. en ese Y sentido. aquí volvemos a cosas que también son muy de Antonio, ¿no? Sí. De la filosofía francesa, de incluso el Marqués de Sade, Exacto. al que se hace mucha referencia, ¿no? Porque el Marqués de Sade, efectivamente, tú lees sus obras y dices, este señor era un pornógrafo, un violador salvaje, un misógino desquiciado, pero también sus obras funcionan a este nivel, ¿no? Sí, Del más mundo filosófico. como un patio de juegos en el que somos niños haciendo lo que nos da la gana, ¿no? O sea, la libertad absoluta de... Una temática que aparece mucho, de hecho, en todos vuestros libros conjuntos, y me he referido a esta viñeta en concreto, es la maldad intrínseca, ¿no? Fijaos lo que dice el personaje: el mal anida en cada uno de nosotros y teje con sus oscuros hilos una buena parte de nuestros comportamientos. Son como ensayos sobre si realmente, sabemos que el género negro además escarba en la naturaleza humana, ¿no? Son ensayos para saber si realmente somos malos, si el hombre es un lobo para el hombre, o anida en nosotros también un cierto, no sé, una cierta generosidad y un cierto espíritu positivo. Sí, bueno, claro, es que eso es un debate que, como os podéis imaginar, es, claro, tradicional, es una cuestión básica en toda la filosofía. El hombre es bueno por naturaleza y es la civilización y el mundo que, a pesar de su inocencia, le pervierte. O el hombre es un lobo Sí. para el hombre, y entonces ya venimos al mundo ya con el colmillo retorcido y dispuestos a quitar de en medio a todo aquel que se interponga en nuestros... Entonces, esa es precisamente una de las... el dilema fundamental del libro. Y eso yo creo que, además, vuelvo al tema anterior, al de la voz interior, cuando eso se va expresando y lo vas expresando en la primera persona, que creas siempre en el lector como una adhesión, una complicidad. Cuando tú estás leyendo en primera persona, tiendes más a identificarte. Es un yo el que te habla, ¿no? Y es lo que tú lees, lo que resuena en tu cabeza es un yo, que de alguna manera ya tiende a aproximarte a él, ¿no? Y en ese sentido, muchas de los comentarios que nos han hecho, tanto en la crítica como los lectores, nos hablaban de que que es un libro que produce mucha desazón en la medida en la que también te cuestiona las cosas, ¿no? Yo, para contestar esa pregunta, creo que el mejor ejemplo es el resumiros de manera muy breve una novelita de un portugués llamado Esa de Queiros. Hemos puesto aquí, ya ves, un fragmento. Sí. Es eso, ¿no? Sí, es decir, el del mandarín. En el mandarín, ¿no? Es decir, os cuento más o menos en qué consiste, para que veamos la naturaleza humana, es decir, la maldad intrínseca, ¿no? El protagonista, que diríamos que es un hombre pues normal, como cualquiera de nosotros, con unas ciertas dificultades económicas en los últimos tiempos, recibe una extraña visita un día en la que un personaje muy misterioso le hace entrega de una caja que contiene una campanilla. Y simplemente le dice este mensaje: mira, aquí hay una campanilla que tiene unos poderes mágicos. Basta con que tú hagas sonar esta campanilla para que un mandarín que vive en la China remota, viejo, enormemente rico, muera y tú seas heredero de toda su fortuna.
ahí te queda Exacto. la campanilla. Entonces, claro, en un principio el protagonista ni siquiera se lo plantea. Dice, bueno, en primer lugar tampoco se lo toma muy en serio porque le parece que eso es imposible, que tiene que ser una broma, pero poco a poco la campanilla va llamando cada vez más su atención, la ve ahí que está y empieza a pensar, bueno, pues al fin y al cabo, bueno, en primer lugar, hay un factor que te anima un poco a esto, y es que la impunidad está asegurada. Quien mató por tocar la campanilla, y además en el otro extremo del mundo, no me van a culpar por esto. Es una manera limpia y sencilla de asesinar. No me tengo que manchar de sangre, no tengo que hacer esfuerzos, no tengo que... ¿no? Entonces, y luego, además, es ya viejo, no le conozco de nada. Si es tan rico, igual es que algo malo habrá hecho para conseguir esa fortuna, ¿no? Entonces empieza a hacer esos argumentos, ¿no? Y si queréis, no os desvelo para que leáis el final de la novela del Mandarín, pero hay en un momento en la novela en la que esa de Queiroz, el narrador, se dirige al lector y dice: ¿y tú, amigo lector, qué harías si tuvieras una campaña, supieras que de manera impune alguien que no conoces, que te importa, entonces, ¿harías sonar la campanilla o no haría sonar la campanilla? Entonces yo os plantearía para reflexionar sobre la maldad intrínseca. Entonces os plantearía en una situación como estas, ¿no? ¿Qué haríamos, no? ¿Qué haríais cada uno de vosotros si realmente lo que podríamos considerar toda una serie de trabas o de problemas de conciencia moral, que además vienen muchas veces de manera impuesta socialmente, desaparecieran y tuvierais, como decía antes Keiko, esa especie de libertad absoluta, en ese caso, dejándoos libres, desatados, sin ningún... vuestro acto no tiene ninguna consecuencia, ¿no? No vais a pagar nada por ello y al contrario, vais a recibir una extraordinaria recompensa. Es una pregunta delicada, ¿no? Yo no sé si preguntarte tenemos muchos ejemplos de esto en la vida real, ¿no? Se hizo un experimento, ¿no?, en una universidad americana, ¿no?, que era de dar descargas eléctricas a personas a las que no veías y tal, como... está más que demostrado que cuando te respalda la autoridad y la ley, o sea, todo el mundo es capaz de hacer las mayores barbaridades. O cuando te crees, eso por la impunidad que da. Bueno, tenemos el ejemplo, ¿no?, de los nazis. Simples personas como un tío como Eichmann, que era un burócrata, mandó a la muerte a millones de judíos, y él lo único que hacía era firmar papeles, ¿no? La banalidad del mal. Eso que también se cita, ¿no?, en el libro a esta señora, ¿no?, a Hannah Arendt, ¿no? Sí. A Hannah claro, Arendt, sí. a Hannah Arendt. O sea, está demostrado que personas aparentemente civilizadas y tal, puestas en una situación en la que están... la razón está de su parte, o sea, son capaces de... Sí, a veces no es tan difícil como que aflore la maldad, ¿no? No. Yo creo que este relato nos habla precisamente de eso. Vamos a pinchar un poquito a ver qué está haciendo Keiko, ¿no? Porque yo creo que tenemos todos curiosidad. Bueno. A ver... Uy. Bueno, estoy recreando la portada de nuestro libro de Yo Loco, porque yo creo que es la que mejor expresa lo que es el miedo en estado puro, lo que comentaba Antonio, ¿no? De estar a solas con todos nuestros demonios, ¿no? Y esto es... Sí, porque a veces uno mismo también es su peor enemigo, Sí. ¿no? Tenemos aquí un señor que está acostado, y la misma sábana ya hace un poco como de camisa de fuerza, ¿no? Porque no es una sábana, le tiene ahí completamente aplastado, y ahora pues veremos que la almohada que es un poco, refleja todo lo que le está pasando por su cabeza en el momento de insomnio, ¿no? Que estás aterrorizado, ¿no?, por un montón de cosas. Y que tienes alucinaciones, pesadillas, no sabes lo que es verdad. Eso, esa especie de vigilia en la que te asaltan
¿no? Cuando te despiertas como a, yo que sé, a las 4 de la mañana y de repente te empiezan a saltar todo tipo de terrores, ¿no? Estos que luego por la mañana se desvanecen, pero a esa hora te parecen insuperables, ¿no? Empiezas a pensar, y dices, mala, sí, sí. pues, bueno, pues todas las cosas que tenga cada uno en su cabeza, ¿no? Y este momento siempre, para mí es el momento de máximo terror, ¿no? O sea, no son los fantasmas, ni los monstruos, ni nada, sino las cosas que están dentro de tu cabeza, que te están atenazando, ¿no? Y vamos a recuperar la imagen que teníamos, que es la de asesino en serie, precisamente, ¿no? Vamos a introducirnos en ese estereotipo también de la cultura visual, porque sabéis que en los años 90 precisamente, bueno, hubo un montón de películas que introdujeron, bueno, desde El silencio de los corderos, Seven, ¿no? Que introdujeron ese personaje en nuestra cultura visual y en nuestro inconsciente colectivo, y seguimos, ¿no? Ahí con esa beta y los true crimes, y ha ido cada vez, yo creo que apareciendo con mayor profusión, tanto en películas como en cualquier otra expresión cultural. Vosotros, tanto desde el dibujo como desde el guión, no sé si teníais qué tipo de asesino en serie, ¿no? ¿Qué composición psicológica o estética tenían los asesinos en serie que utilizáis en vuestras novelas gráficas? Bueno, pues en este caso en concreto, una de las cosas que queríamos precisamente desmontar, yo creo que el paso de lo que podríamos decir un relato policíaco de corte clásico, estilo Peter Chaney o Chandler, si os dais cuenta, el crimen, el mal, parecía anidar en ciertos lugares donde las circunstancias, de alguna forma, explicaban los comportamientos extremos. Que alguien se hiciera delincuente, que alguien matara, pues bueno, yo qué sé, en ciertos contextos económicos, en ciertos contextos sociales, en ciertas circunstancias familiares, etcétera, pues es normal que, bueno, pues es que si me quiero ganar la vida no me puedo andar con tonterías y pidiendo favores a todo el mundo. Entonces, de alguna forma, había como una especie de explicación sociológica, había una sociología del mal y del asesino. La figura del asesino en serie, yo creo que viene a externalizar esa especie del mal que nosotros hemos ido, que desde la perspectiva anterior iba infiltrándose en nosotros y nosotros íbamos cultivando, y entonces el asesino en serie se ha convertido como en el enfermo, en el loco, en el traumado. Casi siempre el asesino en serie se explica como bueno, pues ya tuvo una infancia muy dura, sí. Sus padres le maltrataban, asistió a una escena traumática sí. Que ya y de alguna forma lo convierte no tanto en un pervertido como en un enfermo, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo, si el asesino, digamos, clásico, sí que era uno de los nuestros, porque cualquiera podíamos estar en sus circunstancias, ahora no, el asesino en serie no tiene nada que ver conmigo. Entonces, lo que quisimos hacer precisamente en este libro es hacer un señor que no fuera un señor que especial. No, es un profesor, es catedrático de universidad, es un profesor... Qué casualidad, ¿no? Ahí le tenéis, ahí descuartizando. Muy cachas, ¿no? Se te ve muy cachas. Sí, no, la verdad, bueno, ahí tuvo que reducir un poco mi musculatura para que no pareciera exagerado, ¿no? Pero, no, me pagó, dice, renuncio a algunas de mis regalías si me pones bíceps. Y me sacan un poco más joven, más cachas. Sí. Así, ¿Y tú, Keiko, te fijaste en algún modelo concreto, pues eso, del mundo del cine, o para retratar a este asesino en serie? Pues la verdad, no. O sea, porque tenía tan claro... bueno, al principio no, pero cuando Antonio me dijo, adelante, ¿no? Cuando yo le presenté los bocetes y le dije, como en broma, digo, oye, que yo veo que el asesino, yo le veo con tu cara y tú...
y tal. Y dijo, me encanta. O sea, que cuidado, ¿eh? O sea, que todo lo que está contando, claro, es también autobiográfico, ¿no? Yo no sé lo que has hecho en la universidad, pero yo sobre todo sí, lo que a la hora lo teníamos muy claro, Antonio, perdón, Antonio tenía muy claro que él quería que yo fuera el dibujante porque dice, necesito estas atmósferas y ese blanco y negro tan duro y tal. Y estéticamente pues son todos... yo siempre intento que esas atmósferas reflejen un poco mis gustos, ¿no? Que son muy gustos, pues mira, has comentado la película de Billy Wilder, la de Perdición, pero son otras muchas. Directores de fotografía del cine americano clásico, no sé, Russell Mitty, por ejemplo, del mítico de Set de Mal, de Orson Welles. Todas esas... Que las atmósferas también fueran un poco un personaje también de tanto las atmósferas más frías de la universidad, ¿no? Más frías y más iluminadas, ¿no? Porque la universidad es un poco el recinto, ¿no? De la luz y tal, sí. Aunque allí se cuezan cosas muy turbias, ¿no? En las cosas que contamos. Pero también nos hemos ido a los callejones de Vitoria, a los caserones. Sí, sí. O sea, todo ese entorno también forma parte, ¿no? del personaje y un poco también lo refleja, ¿no? Y refleja los distintos mundos en los que él se mueve. En esta psicología del asesino en serie es muy importante lo que acabas de decir tú, ¿no? Que sea como una persona normal y corriente, y también cuestiones como, por ejemplo, muy aterradoras, como esta página que es la primera de Yo Asesino, que es el matar por azar, ¿no? Sí. El asesino en serie que dice, mira, el que pasa aquí por la calle o el primero que venga a la parada de autobús, muere, ¿no? Sí. Es una característica, yo creo que muy propia también de este asesino en serio contemporáneo y que introducís también desde el principio, ¿no? Sí, porque, claro, un poco, si quieres realmente profundizar en ese tema del mal, de la naturaleza intrínseca del mal y todo esto, a partir del momento en el que ya tienes una motivación, es decir, es que hay unos celos, hay un odio, hay una venganza, hay no sé, algo que de alguna forma ha puesto en funcionamiento esa mecánica, ese motor de necesidad de exterminar, de acabar con una persona en concreto, ¿no? Entonces ya parece ser que el juego deja... la acción de matar, para empezar, está polarizada, está de alguna manera motivada, no voy a decir justificada. Entonces me interesaba el que este asesino en concreto asesinara por nada. Es decir, no... Es más, de hecho, él considera que, como os decía, que cada asesinato es una performance artística, que no hay performance artística que tenga mayor valor que el crear matando, el crear artísticamente matando, ¿no? Y lógicamente lo que le concede valor artístico es la gratuidad, ¿no? Es decir, no lo hago por beneficiarme, no lo hago por saciar mi odio, no lo hago por una cuestión de venganza o de honor o de lo que sea, lo hago simplemente porque sí. Y en esa gratuidad del asesinato es donde estriba, yo creo, y luego también, para colmo, dice, y además, como prueba de esto, yo no busco como los artistas que buscan la gloria o el reconocimiento, sino como artista puro que soy, debo de estar permanentemente condenado al anonimato. Porque claro, sí, desde el momento en el que me descubran, es decir, yo hago arte no solamente gratuito, sino sin anónimo, reconocimiento, sin reconocimiento artístico. Y un último apunte que es fundamental para explicar lo de la naturaleza intrínseca del mal. Yo he sido profesor universitario en la Universidad del País Vasco durante 40 años.
fueron los años de plomo, en donde yo me encontraba a menudo con que un alumno desaparecía, dejaba de acudir a clase y preguntaba a los compañeros y me decían que, bueno, pues que no venía ya a clase porque lo habían detenido porque formaba parte de un comando de ETA. Claro, eso te hace pensar mucho sobre cómo funcionan los mecanismos de la maldad. Es decir, ¿qué es lo que lleva un chaval de 20 años? Un chaval de 20 años. A decidir que matar está bien. Es más, que matar es heroico. O necesario por la patria y todo eso. Es decir, y entonces, ¿qué resortes mueve en nosotros? ¿Qué es lo que llevamos dentro para que un tipo de discurso y un tipo de motivación ideológica arme esta capacidad y lleve a alguien, a un chaval de 20 años, a descerrajarle un tiro en la nuca a una persona que ni siquiera conoce, simplemente porque le han dado la instrucción de que ese es un opresor español? Tremendo, sí, sí. Eso yo creo que está muy en la base. De hecho, este libro, la idea del yo asesino y de la trilogía del yo surge a partir del momento en el que me jubilo y salgo de la universidad, porque durante mucho tiempo le estuve dando vueltas a esto, ¿no? a este tema de cómo se despertaban esos. Entonces, cuando resulta que eso que parece que es un ser que solo lo puedes ver, que solo lo ves en las películas o en los periódicos de sucesos o todo eso, el que ha matado, el que ha decidido dar el paso de eliminar a otra persona, resulta que ese era un chaval que además sabías que tenía un problema de pronunciación en tal palabra, en tal no sé qué, es decir, que le conocías, en sus problemas de aprendizaje, de comprensión lectora, incluso de no sé familia que tenía, la familia que su tenía, entorno. Y de pronto dices, ¿y este hombre ahora ha decidido que se mete a ejecutar a gente? Sí, sí, claro, no me extraña que motivara después esa trilogía, ¿verdad? Tenemos ahora a Keiko, que está dibujando la portada del Yo Loco, y precisamente quería yo hablar también precisamente de eso, ¿no? De la alucinación, la paranoia, las pesadillas, el sueño. Vamos a ver la imagen siguiente que tenemos, que en este caso es de Yo Loco, claro, que también es un volumen que está plagadito de paranoias y alucinaciones, ¿no? Tengo la curiosidad de si esas paranoias y alucinaciones forman parte también de todo el entramado de guión, o cuánto hay ahí de dibujo, porque son también representaciones muy plásticas, ¿no? Muy artísticas. Entonces, ¿quién concibe todas estas alucinaciones y sueños horribles? En este caso, el protagonista. Están todas en el guión. O sea, son las tuyas también, son tus aportaciones, ¿no? Sí. Pero además esto, con un nivel de detalle, ¿no? Sí, con un nivel de detalle tremendo, ¿no? Yo creo que es nuestro libro realmente más terrorífico, ¿no? Porque es el que se mete de cabeza en ese mundo, ¿no? En el mundo interior, ¿no? Y a la vez es una lucha entre ese mundo interior, esos fantasmas que el protagonista tiene también por su infancia, porque ha tenido una infancia traumática y tal, y a la vez está luchando contra el sistema, ¿no? Contra el sistema encarnado en uno así de sus pilares de maldad más evidentes, que son las grandes empresas, ¿no? Farmacéuticas, sí. En este caso las farmacéuticas, que nos dijeron cuando lo sacamos, nos dijeron, wow, os habéis pasado un poquito, ¿no? Con las farmacéuticas y tal, que se dedican a curar gente y tal. No pensábamos nosotros que iba a venir la pandemia después y íbamos a ver crudamente en qué consiste, ¿no? El negocio de las farmacéuticas y los tejemanejes que se traen. Ya los conocíamos, ¿no? Pero no eran tan conocidos a lo mejor por el gran público. Incluso nosotros ahora, yo llevo dentro de mí la vacuna de Pfizer, ¿no? Y nosotros en
el malo, digamos, aquí es una empresa farmacéutica que se llama Pfizer, ¿no? Sí, sí. A mí cuando me dijeron que iban a poner la vacuna de Pfizer, dije, no, esto no me la vais a poner a mí. Y bueno, me dije, pues que no hay Fuisteis otra. visionarios, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y es esto, ¿no? Un poco otra vez la lucha del Quijote contra los molinos, que incluso está referida gráficamente, ¿no? Y homenajeada, ¿no? En los grabados que hizo Gustave Doré, ¿no? Tan bonitos aquellos. Y sí que es verdad que en la parte de lo que es de las alucinaciones es la más terrorífica de todas, ¿no? Sí. Esta empieza con una los sueños de él son espeluznantes y están todos relacionados también un poco con su familia y recoge también, Yo Loco, un miedo que yo creo que nos atenaza a todos en algún momento, que es el del perder el control, ¿no? Fijaros que aquí dice, es como una explosión contenida durante mucho tiempo que finalmente se abre paso, noto la onda expansiva en mi interior ya a punto de desbordar y al final desborda, ¿no? Ese miedo yo creo que lo hemos sentido todos, ¿no? En un momento dado, yo qué sé, yo a veces estoy sola en una habitación de hotel porque viajo y me siento que digo, ¿y si me pasa algo tal? No sé, a veces tienes miedo tú mismo de perder el control y las formas, ¿no? Yo creo que es una de las grandes formas de miedo también. Sobre todo este es un hombre que vive en un ambiente que es realmente tóxico porque forma parte precisamente, ya sabéis que las farmacéuticas o el mundo de las farmacéuticas es uno de los lobbies más... Bueno, el mundo de los lobbies es todo, hay unos cuantos lobbies muy potentes y yo diría que en ese aspecto lo tienen muy claro, pero el de Big Pharma, lo de las farmacéuticas, entonces, claro, ese mismo mundo, el situarse en esa frontera, claro, él está en un punto también de extraordinaria confusión, porque en el departamento en el que él trabaja se dedican a no voy a decir inventar enfermedades, sino a crear perfiles patológicos, ¿no? Sí. Es decir, bueno, pues una de las cosas que resulta bastante chocante es que la OMS, por ejemplo, pues en 1946 reconocía unas 50 enfermedades mentales, ¿no? Hoy en día son casi 500, ¿no? Entonces dices, bueno, nos hemos vuelto muy locos, la medicina ha descubierto recovecos de anormalidad o de patología que ignoraba de nosotros hasta ahora, o simplemente, pues, no sé, por ejemplo, pues, según qué síntomas, según cómo se presenten y según cómo se dramaticen, pues se pueden empezar a considerar patológicos, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos el regreso de las vacaciones o los lunes siempre nos resultan un poco duros, ¿no? Y entonces todos tenemos, no sé, un poco... Pero claro, si te dicen que padeces deuterofobia, deuterofobia es... Deuteros es el día siguiente y es miedo a lo que vaya a ocurrir, ¿eh? Que algunos de esos síntomas de deuterofobia pueden acarrear depresión, ansiedad, incluso escasa productividad en tu trabajo, desmotivación, etcétera. Te empiezan a hacer una descripción de un cuadro y entonces de pronto un comportamiento que bueno, pues que parecería que sería una reacción normal del ser humano, empieza a caer bajo la sospecha de lo patológico. Entonces este señor se mueve en un mundo en donde la frontera entre la cordura y la locura, ¿en qué momento termina la manía, la peculiaridad del carácter? Y empieza lo patológico. Todos podemos ser un poquitín celosos, pero ¿a partir de qué momento
esos celos, por ejemplo, ya nos obnubilan y nos llevan a cometer un crimen o a hacer acoso o a tener ya un comportamiento, es decir, son... Y es lo que a lo largo del libro se utilizan en la creación de estos perfiles, es llevar al límite comportamientos que son, bueno, pues perfectamente explicables, perfectamente conocidos, y envolverlos, desde luego, darles una denominación que tenga una denominación. Esto no me lo estoy inventando, lo de la deuterofobia y de todas estas enfermedades existen como repertorio de trastornos psicológicos, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que la lista... Entonces, claro, este hombre en un momento determinado también se pierde entre sus realidades y sus sueños, y la relación entre esa realidad y los sueños son los que crean esas pesadillas que tienen, por ejemplo, los personajes que aparecían allí ahorcados en esa mano, eran su propia familia, ¿no? Claro. Un padre que había tenido abusador, etcétera, etcétera. Claro, y nos hemos quedado por la mitad de hasta dónde lleva el libro esta situación, porque hay esta definición de nuevas patologías a tope, y después lo que hacen las farmacéuticas es precisamente diseñar fármacos para rentabilizar estas patologías. Exactamente. Con lo cual ahí sí que entramos ya en el terreno del terror total del sistema y las grandes corporaciones que decíamos, ¿no? Más recursos, vamos a ver la imagen, porque vamos a ver un par de recursos muy típicos también ya desde lo gráfico de cómo generar temor. Uno sería la sospecha y la ocultación, ¿no? Es decir, cómo generar temor sin enseñar. Está muy bien escogida. Sí. Fijaros aquí con el personaje, ¿no? En una esquina, así como acechando, esto es una manera clásica, pero luego también os caracterizáis ambos por hacer terror, esto es de la ocultación también, pero de la ocultación de la mentira, ¿no? De la máscara, etcétera, por hacer un tipo de terror mucho más gráfico que ya roza el splatter, ya roza el gore. Yo aquí ya he visto a Suehiro Maruo, autores de estos ¿no? muy japoneses de horror. Y lo cierto es que vuestros cómics son muy explícitos en este sentido, ¿no? Hay veces que hay que quitar la vista y todo, ¿no? Sí, no, sobre todo en el de Yo asesino, efectivamente, no, el protagonista no tiene ningún tipo de escrúpulos en caer, digamos, ya en rozar. Daros cuenta de que, de todas formas, a diferencia, por ejemplo, del efecto cinematográfico, lo veníamos comentando con Keiko en el tren, que quizá el cómic tiene siempre un carácter estético, plástico, por el hecho de que ya surge, no es una representación captada por una cámara de una manera técnica, sino que es una creación surgida y producto de un trazo, de un estilo, etcétera. Es decir, que ya hay un elemento, podríamos decir, de tipo artístico y plástico, que hace que tanto el color de la sangre como la escena, sí, sea muy explícita, se está cubriendo de sangre, pero esa última viñeta en la que se le ve a él, porque es, claro, él acaba de asesinar a un personaje que uno de los personajes que le han dicho, y tú lo entenderás, es un comisario de exposiciones. Sí, es que eso es odioso, totalmente odioso, sí. Y muy narcisista, ¿no? Sí. Y entonces lo asesina en un cuarto de baño que está todo lleno de espejos. Entonces esa mirada que se hace él a sí mismo y en donde aparece repetido en los distintos perspectivas que le proporcionan los espejos que rodean todo ese cuarto de baño, también es una mirada a sí mismo y a decir, bueno, yo asesino, este soy yo asesino. Sí. Son cómics además llenos de decapitaciones, desmembramientos, ¿no? Hay un tema, bueno, he visto que es muy común también en El perdón y la furia, ¿no? La transgresión del cuerpo. Sí. De hecho, también haces referencia a veces a, bueno, pues a obras de performance extrema, ¿no? Aquí teníamos Los decapitados de Vitoria, esto es El hombre botafumeiro, ¿no? Como es el hombre botafumeiro, ¿no? Sí. El hombre
Incensario, ¿no? Incensario. Sí, bueno, el botafumerio. Y fijaos aquí en El perdón y la furia, cuando hablábamos de esa transgresión del cuerpo, como el propio pintor pinta los cuadros, ¿no? Emula a Rivera con su propia sangre. Bueno, es que hay un punto, y de hecho hay, digamos, toda una corriente que sigue estando en boga, ¿eh? El body art sigue siendo explorado y no se ha quedado estancado. Y en muchos casos, pues no sé si tú recuerdas, pero bueno, pues una de las performances pues era dispararse en un escenario, esa pareja de holandeses, ¿no? Sí, ¿no? O pues por ejemplo, pues colgarse de unos ganchos en los pezones del techo, no sé qué, es decir, el utilizar la mutilación bueno, la Marina Abramovich, ¿no? También se ha expuesto a la digamos, a la furia del público para que hagan con ella lo que quieran, que la peguen, que la bofeteen, que le escupan, ¿no? Como una forma de entrega total. Entonces hay un punto en el que ya en la obsesión artística yo creo que hay un momento ya prácticamente de paranoia, cuando incluso en ciertas lecturas de poetas románticos, cuando te hablan de esa especie de entrega absoluta en el que muchos de los escritores han terminado locos, muy obsesionados por su obra, muy abducidos prácticamente por su temática, convirtiéndose sin saber distinguir casi entre su realidad y la ficción, en la que es un mundo extraordinariamente absorbente, ¿no? Uh-huh. Entonces, el acabar utilizando la propia sangre porque para dar vida a la pintura, es decir, yo quiero transmitir la vida que llevo dentro. Hay como una especie, no en vano al artista se le llama creador, ¿no? En la medida en la que, bueno, pues quizá en una especie de concepción un tanto mesiánica de esa creatividad artística, dices, bueno, pues para que esté más vivo eso que hacía Miguel Ángel con el Moisés, decía, habla. Porque exacto, darle vida, ¿no? Directamente. Ya, darle vida. Pues para darle vida lo pinto con mi propia sangre, ¿no? Por cierto, Keko, echo en falta en el dibujo que inviertas un poquito de sangre. No sé si has traído rotulador rojo o no. Bueno, vamos a ver otra imagen también. Luego también en la... Bueno, tú has dicho referencias así a Maruo, tal, o Junjito y cosas de estas, ¿no? Japonesas, pero yo creo que el primer referente un poco así que tenemos, que hay sobre todo en Yo Asesino, incluso en este, es el muy gore barroco español, eso, vamos, ¿no? Sí. Exactamente, o sea, sí. el arte barroco español, ¿no? En la vertiente religiosa extrema aquí tenemos, bueno, unas cosas tremebundas, ¿no? Exactamente, el arte, ¿no? El arte es algo que es transversal a todos vuestros libros conjuntos y da muchísimo gusto, además, cuando te vas encontrando estas referencias absolutamente justificadas y referidas, como decía Keko, precisamente al barroco español muchas veces, ¿no? A la pintura barroca. Mira, aquí se acaba una cosita de Burke, que también lo mencionáis en uno de los cómics, ¿no? En el que habla del delightful horror, que es la manera en la que él tiene de referirse de lo sublime, ¿no? Relacionado con el terror. Bueno, Goya, desmembramientos de Goya aparecen, por supuesto Valdés Leal también, aquí estos son los Cristos. Esto es el museo, es uno de los museos más tremendos, el Museo de Valladolid, ¿no? Nacional de Valladolid, que claro, bueno, es que no os olvidéis que todavía nosotros vivimos en una cultura cuyo principal icono es un señor crucificado, sangrando por todos los lados, torturado,
Y eso es lo que algunos hemos vivido desde niños, ¿no? Y fíjate, aquí el Menéndez Valdés... Valdés Leal, ¿no? Que además... Valdés Leal. Sí, que además ya sabéis que, bueno, es la introducción de lo macabro, ¿no? Absolutamente, y esa entronización de lo macabro en la cultura hispana principalmente. Aquí tenemos, me llama la atención también cómo tratáis el tema del arte como mercancía, ¿no? Es decir, no solamente como espejo de estas imágenes del horror, sino también hay una denuncia constante que se ve ahí como metida, ¿no? De cómo el arte a día de hoy es simplemente un objeto para, bueno, pues para especular con él, ¿no? Hay una denuncia también, un poco moralista, no lo sé, como de defensa de un arte que no esté vinculado a lo económico. Sí, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, muchos de nuestros protagonistas, podríamos decir que el protagonista de Día Asesino es un radical precisamente de esa pureza, ¿no? Dentro de la creación artística, en la que también, por ejemplo, de la misma manera que la frontera entre la cordura y la locura se difuminaban, entre la creación auténtica en la que hacen y la impostura artística. Sí. Cada vez hay más bibliografía que yo sigo con bastante interés sobre los caminos que toma la creación artística en los momentos actuales y hasta qué punto esto tiene un arraigo conceptual que sea sostenible o es una tomadura de pelo. Como las criptomonedas o el criptoarte, que dices, bueno, ¿esto es una evolución natural o es una tomadura de pelo en toda regla, ¿no? O pegar un plátano en la pared. Claro, sí. ¿No? Todas estas mutades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas que te dejan así. Entonces, por ejemplo, frente a ese tipo de imposturas, ¿no? Los personajes entran siempre en conflicto y siempre hay una sospecha entre ese arte, entre esa entrega auténtica a vida o muerte, y nunca mejor dicho, a la creación artística, y el artista comercial que lo único que busca es pues el relumbrón, sí, como Jeff Koons, que parece como el paradigma, ¿no? En vuestros cómics aparece referenciado, claro, unas cuantas veces. El artista que más se cotiza internacionalmente y todo esto, y que desde un punto de vista de la creación artística, o al menos del concepto, pues podría ser, pues no sé, esa estatua de ese retrato de Jeff Koons, esa escultura de Jeff Koons haciendo el amor con chicholina enorme. Sí. ¿Esto qué dices? ¿Es kitsch? ¿Es de mal gusto? ¿Es porno? ¿Es arte? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, el arte contemporáneo siempre tiene respuestas y coartadas intelectuales para justificar casi todo, ¿no? Pero claro, luego cada uno debe plantearse si realmente pero es que no. de verdad, yo no sé, cuando yo veo un montón de astillas colocados en una sala de exposiciones y me dicen que esto es la denuncia de que estamos convirtiendo el mundo en un vertedero, pues entonces te sale el asesino en serie que llevas dentro, efectivamente, ¿no? Vamos a hablar del color. Vamos a poner una imagen, porque vamos a hablar del color de blanco y negro. Para empezar, fijaros que me encanta esta página. Era cuando estaba leyendo los cómics, digo, preciosa, me encanta ese oscurecimiento, ¿no? Psicológico, gráfico y de todos los puntos de vista. ¿Es más fácil hacer terror o miedo en blanco y negro? Yo creo que sí. Sí, porque es más esencial, ¿no? El miedo también es una cosa así como digamos, ¿no? Esto de reptiliana, ¿no? Un poco, ¿no? Y el blanco y negro lo reduce todo a dos cosas, ¿no? Y a dos cosas que son, por una parte, antagónicas, pero por otra parte, la luz. O sea, no puede existir como tal sin sombra, y sobre todo la sombra no puede existir sin luz, ¿no? Reducirlo todo a eso puede ser más maniqueo, pero yo creo que al final lo que aporta los grises es la historia, ¿no?
Lo que aporta esos grises y todos esos matices es la historia. En esta página, por ejemplo, que también es idea de Antonio, no os creáis que aquí yo dibujo y tal. Esto es la idea efectivamente, de la decadencia de una pareja, ¿no? De una pareja que está rota, un matrimonio que ya no va a ninguna parte. Y lo vemos, aparte de en el diálogo, que es así, bueno, lo que realmente lo explica es ese oscurecimiento, ¿no? Ese irse haciendo ellos sombras, ¿no? Al final acaban convertidos en dos siluetas ya que no tienen ya ni ojos ni nada, ya no se miran ni se hablan, y son dos sombras más en un mundo de sombra, ¿no? Y cómo va cayendo, cómo se va oscureciendo progresivamente, ¿no? Desde la viñeta. Bueno, estos son más páginas, empieza, ¿no? Son dos, me parece. Son una doble página, sí. Son dos páginas. Y hombre, yo es que me he educado en el mundo, digamos, del expresionismo clásico, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el blanco y negro, no necesito. Además es que yo tengo muchos problemas con el color. Lo cuento así, la gente se cree que es cachondeo, ¿no? Yo soy daltónico, ¿vale? Pero tengo un daltonismo de estos que no distingo apenas unos colores de otros, no es el rojo y el verde. Entonces yo me siento cómodo, así, pues yo que sé, como las vacas, ¿no? Que ven en blanco y negro. Pues yo me siento cómodo en eso. Y también siempre he pensado que menos es más. Si consigues con pocos elementos expresar, de ahí que lo que se ha llamado toda la vida el expresionismo ha sido fundamentalmente en blanco y negro, ¿no? Bueno, en la pintura no tanto, porque ha habido incluso el expresionismo abstracto, era un una explosión, una explosión de colores planos y tal, que aquí se usa también como un recurso, el color, aquí se ha usado como un recurso puramente narrativo para señalar algunas cosas, para llamar la atención al lector sobre algo. Pero básicamente por ejemplo, aquí los ojos, queremos que mire a los ojos, ¿no? Este es un mentiroso, ¿no? Y tal, y siempre se dice, mírame a los ojos, ¿no? Para decirme la verdad, y vemos el color ahí, el color de que nosotros hemos simbolizado, la mentira. Y efectivamente, claro, aquí las atmósferas son importantes y yo me he educado en eso, viendo películas americanas antiguas, tebeos en blanco y negro, los grandes maestros del blanco y negro, sobre todo argentinos, Alberto Breccia, José Muñoz y tal. Esta página en concreto, además, es muy interesante porque es una condensación de cómo habéis utilizado el código de color durante toda la serie, ¿no? Sí. El rojo de Yo Asesino, el personaje, aquí no lo leemos, pero tiene sentimientos o pensamientos en esa dirección. Sí. El amarillo del Yo Loco tiene pensamientos paranoicos, y al final el Yo Mentiroso, ¿no? Que es el color que utilizáis para la última entrega. Sí. Y que yo creo que está utilizado, como os digo, como código de una manera magistral. De hecho, en cierta medida, y aunque pueda parecer que no, porque esto de la mentira, ahí yo creo que sí que no hay dudas de que no sabemos si todos podemos en un momento determinado y en según qué circunstancias llegar a cometer un asesinato o tenemos un pozo ahí de maldad que se movilice. De lo que no cabe duda, creo yo, y estaremos de acuerdo, es en que todos mentimos, ¿no? Y es más, incluso hasta se podría decir que sería una catástrofe si todos fuéramos diciendo realmente lo que pensamos en todo momento. La verdad, todo el rato. Todo el rato seguramente sería bastante insoportable, ¿no? Entonces, en la trilogía empieza con Yo Asesino, sigue con Yo Loco y termina con Yo Mentiroso, que es el que se acaba revelando, digamos, de los tres personajes, el que resulta realmente más dañino, más maligno, y el que acaba teniendo más poder es el que de manera premeditada, estudiada estratégicamente, difundida de manera adecuada, miente.
Ese es el que que más daño hace en realidad. Ese es el que manda. Vamos a ver otros recursos que utilizáis normalmente, que es la arquitectura. Vamos a ver si vemos la imagen. Arquitecturas del miedo, como decías tú, ¿no? Os metéis a veces también en lugares que están muy bien seleccionados como localización, si lo llamamos así como hacen en el cine, ¿no? Por ejemplo, estas casas, estos palacios abandonados que se dejan caer deliberadamente, ¿no? Otros espacios, un zulo de ETA, me acuerdo que también sale en un momento dado, o por ejemplo estos que ya rozan un poco como ese mundo más del ritual esotérico, ¿no? Y del más allá del perdón y la furia. Los espacios también, estas arquitecturas y espacios del terror, también los elegís a medias, los eliges tú. Yo como los veo también tan plásticos, por eso te decía que muchas veces digo, ¿será Keiko el que dice, oye, mira, vamos a ponernos ahí en un callejón, vamos a... El Torreón, ¿quién lo diseña? ¿No? Pues una vez más hay que decir, él... O sea, si es que al final quedo aquí yo siempre y digo, este tío no hace nada, ¿no? O sea, es como un robot que se dedica a dibujar y tal, ¿no? No, pero la idea, lo mío era que hubiera un torreón y todo eso, porque hay, claro, nos interesaba mucho en esto, en esto que es un encargo del Museo del Prado, sobre la figura de Rivera, de José de Rivera, el españoleto, en donde el tenebrismo, el juego de la luz y de las sombras era muy importante. Pues me parecía que nuestro protagonista tuviera su taller en un torreón, ¿no? Pero bueno, el torreón lo cogió, ¿no? Él y lo diseñó él, sí. Por eso un torreón muy expresionista también, ¿no? En un momento dado. Sí, hombre, sobre todo es un torreón, bueno, yo lo cogí y saqué así la base así de unas fotos que vi de un torreón que hay en Madrid, ¿no? En un edificio antiguo hay un torreón así octogonal, y dice, hostia, este va a ser. Pero luego tenía que estar así vacío, pero sobre todo lo interesante era que permitiera este juego geométrico para que luego el protagonista pues se monte ahí su ritual, ¿no? Para hacer lo que tiene que hacer en el TVO. Y luego sí que es verdad que Antonio donde se ha cebado ha sido en Vitoria, ¿no? Claro. Aquí está. Es que ha sacado hasta esto, ¿no? Yo tengo fotos ahí, ¿no? Como tantos turistas que se las hacen, ¿no? Pues la gracia de este letrero de Vitoria es que está vivo, o sea, es una especie de musgo, ¿no? Sí. Es que ya sabéis que Vitoria es Green Capital. Vitoria es la ciudad donde yo vivo desde hace ya muchísimo tiempo y es Green Capital. Es una y montaron no hace mucho en la plaza principal, la Plaza de la Virgen Blanca, este cartel con un musgo, que resulta que luego vino un ecologista entendido y todo esto, y resulta que dices, pues seréis muy Green Capital, pero este musgo es rarísimo. ¿Ah, sí? Lo estáis utilizando aquí para montar esto, habéis hecho un desastre ecológico que... Entonces, me interesaba a mí en lo de Vitoria, aparte del hecho de ser una ciudad que conozco bien porque vivo en ella desde hace muchos años, me interesaba también poner como escenario de todas estas maldades, ¿no? Una ciudad de provincias aparentemente muy tranquila, donde no ocurre nada, ¿no? Donde, bueno, pues tú paseas por la calle y ves familias, papás con cochecitos, gente en la terraza, todo así. Bueno, entonces, estaba la ETA también, ¿no? Bueno, pero es que es eso, claro. Y allí, de eso, es decir, dentro de esos espacios aparentemente, no sé, tranquilizadores, pues en cualquier momento aquí está bulliendo algo, es decir, que en cualquier momento puede salir a la luz. Y entonces Vitoria
me parecía un buen ejemplo. O sea ¿no? que, digamos que Vitoria es un poco una metáfora de que de ese tipo de ciudades aparentemente como Girona podría ser, ¿no? Es decir, aparentemente sí. amables, ¿no? Sí, Tal, pero que luego sí. esconden ahí debajo negrura. Tiene mucho que ver con Girona, es una ciudad preciosa, ¿no? Pero, Ay, Antonio, que cuidado. pero Que nos queda una noche aquí, ¿eh? sí podría ser comparable con el caso de, además deben de ser ciudades aproximadamente del mismo tamaño, eso, y también aparentemente muy apacibles y todo eso, pero ¿qué es lo que bulle por dentro, no? Claro, y es mucho menos evidente que las grandes ciudades que se ponen Madrid, Barcelona, Nueva York, ¿no? Es que parece ser que el crimen siempre está asociado a eso, es decir, si no nos vamos... Ya hicimos esto de hacer un noir o terror, digamos, hispano. Aquí también se pueden cometer crímenes horribles, todo esto, pero es que antes parecía ser que si no ocurría en Nueva York, luego aquí cuando se trajo aquí o en Madrid o en Barcelona, es como si la gran ciudad fuera la única capaz de generar, porque hay mucha confusión, hay mucho bullicio, hay mucho estrés, la gente está quizá más loca, pero en la apacible tranquilidad burguesa de las pequeñas ciudades de provincias, ahí yo creo que incluso hasta puede resultar más inquietante que de allí surja esas salpicaduras de sangre, ¿no? Esto lo pilló muy bien el punto del director francés, ¿no? Claude Chabrol. Claude Chabrol, yo lo tuve muy en cuenta. Claude Chabrol era un gran director y también buscaba situaciones tremendas en pequeñas ciudades de provincia, ¿no? Es decir, no tenía que transcurrir ni en París ni en Marsella, que parece que son así los puntos más conflictivos dentro de Francia, y sí, lo situaba y allí se revelaba como, es decir, sí, había monstruos dentro, en la pariente tranquilidad, uniformidad, una cotidianidad casi aburrida, estaba el monstruo. Sí, las cloacas de la civilización, ¿no? Por contra también hay terror, horror folk, que le llaman ahora, ¿no? Que es el terror que está más asociado a los entornos rurales, ¿no? Sí. Habéis visto la película Las Vestas, por ejemplo, que eso es terror puro y duro ya, pero en un entorno Ahora está muy de moda, pues, monte. precisamente con esta vuelta, ¿no? al campo, ¿no? Esto que ahora decimos, ¿no? Estos urbanitas, ¿no? Que se van al campo, ahí a la granja y tal, ha vuelto otra vez esto, ¿no? Lo del terror, el terror rural, ¿no? Lo de cuidado que, o sea, el pobre, la pobre persona de ciudad siempre está expuesta a que la maten en cualquier sitio, ¿no? O sea, va a un pueblo y está lleno de personas así horrendas, ¿no? Que se dedican a comer carne humana, o como en Las Vestas, ¿no? Que directamente a joderles la vida de una forma. Y parece que con esta vuelta otra vez a lo primigenio, a lo pastoril y tal, ha renacido el terror del campo. Y a mí me gustan, hay películas así muy buenas de esto, ¿no? Y el paganismo otra vez, ¿no? Otra vez, sí. Vamos a ver la última imagen, que ya es un poco, yo creo que donde, como decíamos ahora, donde anida el terror realmente, según vuestras novelas gráficas, que es el sistema. Para hablar del sistema yo ya he puesto esta última imagen, que me gusta muchísimo todos los zoom outs que haces en Yo Mentiroso, que hay bastantes, ¿no? Hay como estos diálogos y de repente el dibujo se va yendo siempre hacia atrás. Yo he entendido que como intentando hacer un poco como transmitir una idea de generalidad, ¿no? De decir, esto no ocurre solamente aquí en Madrid, no ocurre solamente en Salamanca, sino que esto es un mal a nivel global, ¿no? En el sistema realmente, como conceptos donde anida el terror.
Exactamente, sí, sí, sí. Y de hecho, si no me equivoco, este plano general de Madrid parte de los jardines de la Moncloa. De la Sí, Moncloaca, que de la decís, ¿no? Moncloaca, Eso. ¿no? Sí, son los jardines de la Moncloa y todo. O sea, se va viendo ahí, pum, ¿no? El bocadillo ahí indica dónde estamos y aquí estaríamos ahí ya perdido, ya no se ve porque también era la idea de que el poder, ¿no? El centro de poder emite, ¿no? O se comunica como si fueran los vasos sanguíneos, ¿no? Así O es. las calles y tal, como si fuera una red nerviosa. El poder emite de ahí, emite todas las señales y todas sus mierdas y tal al resto, ¿no? Del mundo, ahí comunicado con... En el yo mentiroso, es precisamente, yo creo, donde más se identifica el sistema también como emisor bueno, de muchas de las situaciones terroríficas en las que nos podemos encontrar inmersos, ¿no? Es decir, que el protagonista del libro se llama Adrián Cuadrado, en homenaje a un personaje que quizá a alguno de vosotros os suene, que es Iván Redondo. Eh, 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 el, me interesaba dentro del argumento y el que el poder estuviera representado no solo en su manifestación más externa, sino en ese poder oculto, en eso que llamábamos antes la eminencia gris, en esas legiones de consejeros, en esos jefes de gabinete, en esos asesores, que son los que realmente hacen el guión, que al final los políticos interpretan de cara a las cámaras y cada día tienen, digamos, su argumentario, su guioncito, que tienen que ir repitiendo de estudio en estudio para justificar, contar, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay, y de hecho vemos y a veces sentimos las cloacas tienen escapes, ¿no? Y a veces nos llegan las pestilencias y bueno, llevamos ya muchos años oyendo hablar pues eso de hay un personaje que es el inspector Corralejo. Sí, sí, sí. Son muy, muy reconocibles los personajes de Yo Mentiroso. Que claro, tiene unas evocaciones muy claras para nosotros y entonces vemos esas dos caras, ¿no? de ese poder que en un principio se nos presenta, no, yo vengo aquí a solucionaros las cosas, a facilitaros la vida, pero vemos esa otra cara oculta donde está esa parte oscura, ¿no? Y de donde emanan a veces unos olores que no son nada deseables, ¿no? Y en ese sentido, por lo tanto, digamos, el mal, o sea, el sistema no es que se sitúe en contra del mal, participa también, está metido en él, incluso es un gran generador. Un gran generador del mal, sí, sí, claramente. Bueno, hemos llegado a un punto en el cual nos gustaría pedir vuestras aportaciones, no sé si tenéis algún comentario, pregunta, apreciación para estos dos másters del universo o másters del terror, ¿no? ¿Hay algún comentario, aunque no sea pregunta, ¿eh? ¿Alguna cosita que queráis comentarle a Keko o a Antonio? La verdad que hemos contado un montón de cosas, ¿eh? A ver, sí. Sí, sí. Has hecho un recorrido muy completo, ¿eh? Gracias. Por cierto que cuando acabemos la charla, aquí fuera estarán los dos autores también firmando sus cómics, o sea que quien le interese, quien no lo tenga todavía, puede aprovechar y así también se lleva la firma de los autores. Keko, ya toca que nos enseñes a ver cómo ha quedado el dibujo. Bueno, pues ya más o menos está. Sí, ¿no? Sí. Además, bueno, yo también veo a Tim Burton por ahí detrás, ya no sé si... Pero esos muñecos me recuerdan un poco. Bueno, sí, son así... Son pájaros muertos. Los pájaros tienen así un... Bueno, un simbolismo no también. Sé cómo enseñarlo así ya. A ver, pues puedes enseñar al público bueno. si quieres, sí, sí. Bueno, así, ¿no? Que se ve. Eso es. Qué chulada, ¿eh? Es lo que decía, ¿no? De
las pesadillas, el miedo cuando estamos solos, ¿no? Que vienen a visitarnos en la noche todas nuestras... Yo duermo bastante bien, ¿eh? O sea, no os penséis que, que esto es... Bueno, a veces también sí, todos nos despertamos. Y esta para mí es una imagen así del miedo, ¿no? Del miedo puro, ¿no? Ese miedo muchas veces que es... Pues, porque hay miedo bueno, ¿no? O sea, yo pienso que sentir miedo es bueno. El miedo es un mecanismo de defensa que nos lleva acompañando desde los prehistóricos, ¿no? Para decirnos, a ver, eso es un tigre, te va a matar. Tienes que tener cuidado, ¿no? Pero luego hay miedo irracional y este es el que explota el sistema, ¿no? Ahora estamos viviendo una época extrañísima en la que estamos que estamos acojonados todo el rato, ¿no? O sea, llevamos como 3 años entre la pandemia, la guerra, ahora tenemos el pánico bancario, ¿no? Esto sería otra cosa, ¿no? Lo miedoso que es el dinero, ¿no? Cada vez que hay una cosa, ¿no? y entran en pánico las bolsas y se va a la mierda el sistema, ¿no? Pero así, porque dices que unos señores han retirado sus acciones o no, o la bolsa se ha hundido. Son cosas que no comprendemos nosotros y que luego al final nos digamos que completamente definen nuestras vidas, ¿no? O sea, y este sería el miedo malo, ¿no? O sea, este miedo además que explotan los medios de comunicación de forma desvergonzada, ¿no? Para que siempre tengamos miedo, esos anuncios que hay a todas horas de pon una alarma en tu casa, te van a entrar los ocupas. Bueno, es el sistema, ¿no? Generador de miedos que decíamos, ¿no? Este es ese miedo, ¿no? Que sí que nos debe preocupar, ese miedo al otro que algunos se empeñan también en fomentar y cultivar, ¿no? El miedo al extranjero, la xenofobia, sí. La xenofobia. Esos miedos son los que nos deberían preocupar. Por lo demás, el miedo, pues es eso, ¿no? El miedo en los tebeos, ¿no? Es delicia, en realidad. No, y el miedo a la página en blanco, has Ese visto es que otro Keiko lo supera sin ningún problema. Muy y luego bien. está ese miedo divertido, ¿no? Que viene también de cuando somos niños, ¿no? Que nos encanta que nos asusten y pasarlo mal, ¿no? Cuando vamos, pero sabiendo efectivamente que cuando se enciendan las luces volverás a tu casa porque has estado en el cine, ¿no? O eso, pero también nos encanta, ¿no? Sí, o las escape room, o las... Sí, Exacto. ese miedo, ¿no? Así también que es cuando a los niños coges y les quieres asustar, ¿qué tal? Y se vuelven locos, ¿no? Y se lo pasan bomba, ¿no? Esos miedos, sí. Última oportunidad, si hay alguien que quiere... Mira, por ahí, sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Me ha gustado mucho la presentación. Quería hacer una pregunta. Había dicho que le había llevado 40 años crear esta historia, pero en escribirla, ¿en cuánto tiempo? El hacer el cómic escrito. No, y 40 años he estado en la Universidad del País Vasco y en Vitoria un poco, sí, pues sí, más de 40 años con lo que llevo jubilado. Esta historia, Yo asesino, si no me equivoco, que fue el primero de los 3 volúmenes, apareció en 2014, ¿verdad, Keiko? Sí. 2014. Yo me jubilé en 2012. Y esta idea del profesor universitario asesino en serie es que he visto tantos asesinatos en la universidad, porque es un espacio. Es curioso porque en otras literaturas, como por ejemplo en la literatura francesa o en la literatura británica, la universidad es un espacio que da bastante juego para las ficciones, incluso para las ficciones de terror. Y yo creo que en España no se explota mucho, porque igual se tiene la idea de que en la universidad nos paseamos todos por allí, pues no sé, uno recitando a Cicerón, el otro diciendo, oye, pues como diálogo platónico te puedo plantear no sé qué, no sé cuánto. No, la universidad es un espacio que es, yo diría, estructuralmente bastante conflictivo,
porque y hay motivos objetivos para ellos. Muy a menudo es tu compañero de despacho la persona con la que vas a tener que competir para conseguir una plaza, ¿no? Entonces es una relación un poco extraña, porque es al mismo tiempo de compañero, de compartir muchas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo sabes que con él es con el que vas a tener el duelo al sol, Sí. delante de un tribunal de especialistas, y que van a decidir que uno muere y el otro se salva, ¿no? Entonces eso genera, y luego también es un espacio muy competitivo, no se evalúan mucho, tenemos que no solamente que no se evalúa la docencia, tenemos que investigar, etcétera, etcétera, Publicar, ¿no? todo eso es una carrera, etcétera, sí. ¿no? Entonces, eso, en ese sentido, sí que podemos decir que esos 40 años de vida universitaria sí que pueden estar como trasfondo último en el pero yo llamé a Queco porque eso también es una cosa, es decir, el estilo de Queco yo creo que conviene perfectamente a este título, lo habéis comentado ya, Sí. la utilización del blanco y negro y todo esto, a principios de 2013. A principios de 2013 yo ya tenía la idea, al menos del primero, y la tenía ya bastante completa, ¿no? Entonces nos llevó un año y pico, calculo yo, el primer volumen, ¿no? Entonces concebir la trilogía no fueron 40 años, ¿no? Lo que sí hay detrás es un background de muchos años de vivir en ese ambiente, y luego también de codearte con esa malignidad con la que de una manera o de otra convivimos, y muchas veces pues nos aceptamos y hasta nos enamoramos, ¿no? Vamos a por una última pregunta, si la hay, ¿verdad? ¿Me había parecido o no? Vale, pues entonces, si os parece, vale, lo dejamos. ¿Sí? ¿Qué hago, chicas? Venga, breve, ¿vale? Hacemos una última pregunta breve, sí. Claro, me había parecido sí ver una mano ahí detrás. Buenas tardes, yo solo quería comentar si has creado alguna vez una asesina, una loca o una mentirosa. Nada más. No, todo se andará. Empecé cuando... es una pregunta que tiene para mí mucho eco, porque yo escribí un libro que era el arte de volar, en donde hacía la vida de mi padre. Y en una presentación muy parecida a estas, una señora también me preguntó: ¿y tu madre? Porque mi madre aparecía muy en segundo plano y tratada, yo diría, casi de manera caricatural. El que era el héroe indiscutible era mi padre, él era el que había hecho la guerra, la revolución, vivido los campos de concentración, y mi mamá estaba en la cocina, me sujetaba a mí en brazos y rezaba el rosario. Y claro, mi madre no era solamente eso me provocó, y de hecho luego escribí un libro que se titula El ala rota, en el que contaba la historia de mi madre intentando pues expresar toda la complejidad y todo lo que tuvo que pasar mi madre. En estos momentos, lo decía ayer en Sevilla, de donde vengo, el ala rota me gusta más que el arte de volar. Me parece un libro más conseguido. A mí me resulta bastante difícil, y yo no sé, por ejemplo, ciertas pulsiones de extrema violencia, si eso existe también en el fuero interno de las mujeres. No me he atrevido a decir yo asesina, yo loca, yo mentirosa, no me he atrevido,
porque no conozco cómo sois hasta ese punto, ¿no? Y es que me da la impresión de que no es que no asesinéis, pero lo hacéis de otra manera, menos violenta normalmente, ¿no? Y yo no sé si en los mecanismos, digamos, de justificación, las coartadas morales o éticas y las motivaciones que os llevan a hacerlo son las mismas. Es como escarbar en un fondo muy profundo que en mí, como hombre, lo puedo hacer, pero no sé si lo podría hacer con esa matización tratándose de una mujer. Pero después de una pregunta como esta, no te extrañe que le diga que, oye, y si hacemos yo asesina, yo loca y yo... Bueno, pero se te agradece mucho la honestidad de decir yo no me meto en el yo desde lo femenino siendo hombre, o sea que... Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer, así que vamos, puedes enseñar el dibujo ya que tiene hasta su lettering, todo, bueno, se ve ahí, ha quedado precioso y vamos a dar un fuerte abrazo. Hoy un fuerte abrazo también. Bueno, venga, sí, ¿no? Gracias.